Welcome to a new week. This week we're going to talk about comparatives and superlatives. In order to compare, we're going to need adjectives to describe food. Vamos a necesitar adjetivos para describir comida. Spicy, condimentado. Bitter, amargo. Tasty, sabroso. Sweet, dulce. Creamy, cremoso. Delicious, delicioso. Y awful, terrible. Repeat with me. Spicy. Bitter. Tasty. Sweet. Creamy. Delicious. Awful. Let's go on. We also need adjectives to describe a restaurant. Necesitamos adjetivos para describir restaurantes. Big, grande. Small, pequeño. Cheap, barato. Formal, formal. Expensive, caro. Bad, malo. Good, bueno. Cozy, acogedor. Repeat with me. Big. Small. Cheap. Formal. Expensive. Bad. Good. Cozy. Let's go on. Now, let's see. We have to check the number of syllables. Para poder comparar, necesita revisar el número de sílabas. Algo muy importante es que en inglés medimos las sílabas por sonido, no las medimos como en español, de forma ortográfica. Siempre va a ser por sonido. Por ejemplo, one. ¿Cuántos sonidos escuchas? Es únicamente uno. Una sílaba tiene la palabra one. Entonces, cada vez que tengas una palabra de una sílaba, para poder comparar, vas a agregar la palabra o la partícula ER. Sweet, que tiene una sílaba, se convertiría en sweeter. Tasty tiene dos sílabas, pero más adelante te vamos a explicar en qué se convierte. Una opción es tastier. Small se va a convertir en smaller, porque únicamente tiene una sílaba. Y big se va a convertir en bigger. Vamos a revisar algunos ejemplos para que veas la estructura. Let's check the structure. This candy is sweeter than the donut. ¿Qué quiere decir esto? Este caramelo es más dulce que la dona. Revisa la estructura. Empezamos con el sujeto, seguido de el verb to be. This candy is, nuestro comparativo, sweeter, la palabra than, que quiere decir que, y lo que estamos comparando. The chicken is bigger than the fish. El pollo es más grande que el pescado. Está muy fácil, ¿no? Sujeto, verbo, nuestro adjetivo con ER y la palabra than, que quiere decir que. The chicken is bigger than the fish. El pollo es más grande que el pescado. Sigamos. Let's go on. If you have a case of more than one syllable, you need to use the word more. Si tienes una palabra que tiene más de una sílaba, tienes que utilizar la palabra more. Por ejemplo, expensive. ¿Cuántas sílabas escuchas? Expensive. Son 3. En este caso, nada más tenemos que agregar la palabra more. More expensive. Bitter. Bitter. How many sounds? That's correct. 2. 2 sílabas. Por eso utilizamos more bitter. Tenemos la palabra beautiful.
How many syllables? Beautiful. 3 syllables, that's why we use more. More beautiful. Delicious. 3 syllables, that's why we use more delicious. Summarizing. If you have a word with more than 1 syllable, you use the word more to compare. Si tienes una palabra con más de una sílaba, vas a utilizar la palabra more para comparar. Let's go on. Here are some examples. This Italian restaurant is more expensive than the Mexican restaurant. La estructura es exactamente la misma que la anterior. Lo único que cambia es que en vez de agregar ER, estamos utilizando more. This Italian restaurant, nuestro sujeto, is, el verbo, more expensive, nuestro comparativo, y finalmente la palabra than, que quiere decir que el restaurante italiano es más caro que el restaurante mexicano. The Mexican restaurant is more delicious than the Italian restaurant. El restaurante mexicano es más delicioso que el restaurante italiano. Let's go on. We also have some adjectives with a Y ending. And you can use ER or you can use more to compare. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos algunas excepciones. Hay adjetivos que terminan con la letra Y. Estos adjetivos se pueden utilizar ya sea con ER o con more. Tú escoges. Spicy, que quiere decir condimentado, puede traducirse o puede convertirse en un comparativo utilizando ER, spicier. Puedes decir more spicy, both work. Pretty se puede convertir en prettier o more pretty. Tienes esas opciones. Let's go on. Something very important are irregular comparatives. There are some words in which the rule of ER or more do not apply. En este caso, vamos a revisar los comparativos irregulares, que es cuando las reglas de ER o more no aplican. Simplemente te tienes que memorizar el comparativo. Por ejemplo, en el caso de good, que quiere decir bueno, el comparativo para decir que algo es más bueno es better. En el caso de bad, que quiere decir malo, vamos a utilizar worse para decir peor. One chocolate is good, 2 chocolates are better. Un chocolate es bueno, 2 chocolates son mejores o son más buenos. Chocolate ice cream is better with cookies. El helado de chocolate es mejor con galletas. Y aquí hay algún ejemplo más con bad y worse. A warm soup tastes bad. Una sopa tibia sabe mal. But a cold soup tastes worse. ¿Qué quiere decir esto? Una sopa fría sabe peor. Entonces, esos son los que te tienes que memorizar. Good, better, bad, worse. Let's go on. Ahora que ya sabes comparar, vamos a revisar cómo decir los superlativos. La regla es muy similar. To talk about the number one thing in something, we use superlatives, ¿ok? Cuando estamos hablando del número 1. Ahora, si te acuerdas, para los comparativos utilizamos ER. En el caso de los superlativos vamos a utilizar la terminación EST para las palabras de una sílaba. Y para las palabras que tienen más de una vamos a utilizar the most. También es importante que revises que hay superlativos irregulares. Por ejemplo, good se transforma en best. Y bad se transforma en worst. Otro ejemplo de una palabra o un adjetivo que tiene una sola palabra, una sola sílaba, como cheap, se va a convertir en cheapest. Expensive, que tiene 3 sílabas, se va a convertir en the most
expensive. Vamos a revisar. Now it's your turn. Okay, you have to compare the following chili peppers. Vamos a ver si entendiste la lógica de la comparación y el superlativo. Te voy a ayudar un poco. Chili pepper number 1 is the hottest. ¿Qué quiere decir esto? El chile número 1 es el más picoso. Si quieres comparar entre dos, puedes decir chili pepper number 2 is hotter than chili pepper number 3. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es más picoso? Which one is hotter? And which one is the hottest? ¿Cuál es el más picoso? Vamos a revisar un último ejemplo. Try by yourself. What restaurant looks expensive? Ahora, vamos a intentar dos cosas. Primero compara y después menciona el más caro. Let's see. Restaurant number 1 is the most expensive. El restaurante número 1 es el más caro. But restaurant number 2 is more expensive than number 3. ¿Qué estamos diciendo? El restaurante número 2 es más caro que el número 3. Now try by yourself. Ahora inténtalo tú. Toma notas e intenta hacer enunciados con esta diapositiva de restaurantes y con la anterior de chiles. Haz diferentes enunciados comparando dos restaurantes o dos tipos de chile y mencionando cuál es el más picoso, cuál es el más caro, cuál es el más delicioso, cuál es el más formal. Inténtalo con el vocabulario que vimos al inicio. Okay? Try by yourself, form sentences with your answers and also check which one is spicier, hotter, more formal, less formal. Try to compare food you know, try to compare restaurants you know. And that's it. Watch this exercise or this presentation again anytime you want and as many times as you want. See you!